Bueno, buenas tardes a todos los presentes de forma telemática. Son las 6 en punto y vamos a iniciar esta quinta y última sesión del ciclo de conferencias de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana con el Colegio de Médicos de Alicante, pertenecientes al curso de 2021. Me presento, yo soy Germán Esbar, soy el vicepresidente del Colegio de Médicos de Alicante y me va a acompañar, como así ha sido en las anteriores sesiones, la doctora Rosa Ballester, que es la vicepresidenta de la Real Academia de Medicina. Estamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido el ciclo de este año y yo creo que podemos afirmar, además, que el formato que hemos mantenido un poco por las necesidades de la pandemia en este formato online, pues bueno, pues ha resultado bien, positivo, no ha tenido problemas relevantes para participación y creemos que es un formato muy adecuado para ampliar la asistencia de todo aquel que quiera, aunque en el futuro pues posiblemente podemos hacer alguna cosa mixta, pero en principio estamos satisfechos de cómo ha salido todo este año. Yo creo que ha sido útil, exitoso para incidir en la formación continua de nuestros compañeros, de todos los colegiados y, bueno, pues cabe recordar, por supuesto, que son objetivos de las dos instituciones el realizar este esfuerzo y este trabajo y, en fin, siempre nos gustaría que hubiese muchísimo más gente, pero yo creo que la acogida ha sido la que muy buena y estamos muy satisfechos del número de personas que han podido participar en las distintas sesiones. Ya haremos al finalizar todo pues algún recuento y alguna noticia en este sentido. Bueno, hoy tenemos el honor de tener como ponente al doctor Antonio Company Rosique, conocido nuestro en Alicante por colaboraciones muchas veces previas con el colegio, cuya presentación va a ser realizada por la doctora Rosa Ballester, como es también costumbre en este ciclo de 5 sesiones que hemos tenido, ¿vale? El tema que tratará será tratamiento de las metástasis hepáticas de origen colorectal. Y yo solamente recordar, antes de darle la palabra a Rosa, recordar a los asistentes que tras la ponencia tendremos un tiempo de unos 15 minutos para preguntas, para lo cual podéis dirigir las preguntas escritas a través de un botón que hay en la parte inferior de la pantalla que pone preguntas y respuestas y nosotros como moderadores las organizaremos y las expondremos al final al ponente que las contestará. Bueno, muchas gracias y sin más paso la palabra a la doctora Rosa Ballester. Hola, buenas tardes. Bueno, suscribo absolutamente todas las palabras que ha comentado el vicepresidente y daros la bienvenida una vez más a esta última conferencia de este ciclo del 2021. Bueno, dar la bienvenida en nombre de, en mi caso, en nombre de la Real Academia y en nombre de su presidenta, la doctora Carmen Leal, y bueno, y esperar, bueno, pues que esta conferencia seguro que sí, por la personalidad y por el interés del tema, que vaya a ser pues muy fructífera. Y bueno, sin más preámbulos, paso a presentar al doctor Antonio Company. El doctor Antonio Company, digamos, fue elegido académico de nuestra academia en 2010. Su presentación corrió a cargo de la persona que en aquel momento era vicepresidente de la Real Academia, el doctor Justo Medrano, persona con la que se ha formado. Y a partir de ahí la relación con la Academia del doctor Company ha sido muy estrecha. De hecho, montamos el año pasado bueno, ya a finales del 2019, ¿no? Un simposio sobre educación médica y, bueno, pues él prácticamente fue el que nos ayudó, el que lo montó y, bueno, estupendamente como siempre. Pero bien, yo quería presentar al doctor Company digamos, en las distintas facetas de su actividad, que son muchas. Él es jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario San Juan de Alicante.
Por otro lado, y es la parte que conozco más porque, bueno, pues digamos, he estado hasta mi jubilación trabajando en la Facultad de Medicina y en la universidad. Él es profesor titular de universidad, está adscrito al Departamento de Patología y Cirugía en la Universidad Miguel Hernández. En su formación, él se licenció y luego doctoró en aquel momento la Universidad de Alicante, donde estaba ubicada la Facultad de Medicina en aquel momento, y tuvo una serie de estancias de formación y de todo tipo, y ha sido profesor invitado en diversas universidades y diversos centros, digamos, sanitarios europeos, ¿no? Desde el punto de vista, él tiene una actividad asistencial, digamos, muy importante, y ha comentado que es jefe de servicio del Departamento de Cirugía General y Digestiva, pero eso no quiere decir que la investigación digamos, esté en un segundo plano absoluto, es decir, está en un plano de una importante excelencia. Las líneas de investigación que ha desarrollado a lo largo de los años de esos años de actividad han estado centradas fundamentalmente en la fisiopatología hepatobilio-pancreática, en un tema muy interesante que es el de seguridad de pacientes, y después en la aplicación de nuevas tecnologías a lo que es la práctica quirúrgica. No entró en detalles, su currículum de investigación es muy largo, cuenta con más de 100 publicaciones en revistas especializadas, más de la mitad de ellas indexadas en el Journal Citation Reports, ponencias y comunicaciones a congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido director o codirector de más de 10 tesis doctorales, ¿sí? Y ha recibido premios de investigación, lo cual, bueno, pues es muy relevante, ¿no? Es una persona que ha tenido una actividad académica docente muy importante como profesor, yo diría que inicialmente y todavía ahora, es decir, todavía ahora por muchísimo, tanto en grados como primero o segundo ciclo, como en másteres, ¿no? Participa en clases y participa en varios másteres de la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Incluso en este tema tiene un elemento, este tema docente, un elemento creativo. Él, de hecho, es autor de más de una veintena de trabajos que tienen que ver con el mundo de la docencia, es decir, que tienen que ver específicamente, y de hecho le dieron, yo no me acuerdo bien, creo que estuve en ese tribunal, pero si no, les lo hubieran dado igual, seguro, le dieron el premio de talento docente, uno de los premios de talento docente que se dan naturalmente a las personas que en estas áreas tienen, digamos, son relevantes. Y bueno, sus cargos, todo el mundo sabe en este momento, seguro que todas las personas que nos están escuchando, que es el actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Antes fue vicedecano, fue también vicerrector adjunto de investigación, es decir, ha tenido siempre un papel, y ahí yo resaltaría, y además desde hace años, eso yo creo que en toda su trayectoria, el programa Erasmus de la propia Universidad de Alicante debe mucho a la puesta en marcha del Erasmus, debe mucho al profesor Compañ. Pero luego, él, por ejemplo, participa y forma parte de la Junta Directiva, de la Junta de Gobierno de la Conferencia de Decanos. Y es una persona, digamos, que en el tema de los ECOES, los famosos ECOES, que algunos de los que estáis aquí, médicos jóvenes, habréis sufrido, pero es un sufrimiento bueno e importante, también está teniendo un papel relevante. Es decir, que en temas de innovación docente yo insistiría también. Es miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández y yo creo que también resaltaría ahí su trayectoria en los temas de cirugía experimental, ¿no? Él es director científico del área de cirugía experimental del centro llamado CIBORG, y es también miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Investigación en Simulación Clínica UMH-ASISA. Y también es el presidente de la Sociedad Valenciana de Cirugía.
Es decir, no quiero alargarme más porque ahí lo importante es que oigáis directamente al doctor Antonio Company, que va a ser vamos, que seguro que va a ser su conferencia un broche de oro, valga la frase tópica, pero muy real, de este ciclo. Pues bien, cuando quieras, Antonio, te damos la palabra. Pues muy buenas tardes a todos, los presentes y los virtuales. Y quisiera expresar mi agradecimiento a la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y al Colegio Oficial de Médicos de Alicante por la invitación a participar en estas conferencias, y más en el último lugar, lo cual es un honor para mí. Y como ha expresado ya nuestro vicepresidente, yo creo que han tenido un éxito enorme y expresan la fuerte actividad del colegio y de la Real Academia en docencia y en participación activa de todos nosotros. Por otra parte, en cuanto a los comentarios sobre el currículum, solamente quisiera decir que efectivamente expresan un trabajo, pero un trabajo de muchos años que, entre otras razones, también se deben a la oportunidad que tuve de tener maestros que enseñasen una forma de trabajar y sobre todo una forma de ser y de vivir, ¿no? Y en ese sentido también quiero expresar mi agradecimiento a la profesora Rosa Ballester por considerarla yo un maestro para mí. Bueno, sin más, vamos a comenzar la charla de hoy, que trata, como se ha comentado, sobre el tratamiento de las metástasis colorectales, de las metástasis hepáticas de origen colorectal. La estructura de la conferencia tiene como objetivos principales el actualizar los conocimientos sobre la dimensión de este problema en la actualidad. También conocer los principales tratamientos ya clásicos y algunos muy modernos para enfrentarnos a un problema tan prevalente y tan grave. Comentaremos el valor de la quimioterapia neoadyuvante, el cómo realizamos la selección de pacientes para un tratamiento quirúrgico efectivo, eficaz y seguro. Conoceremos las principales pruebas de evaluación preoperatoria, los tipos de resección quirúrgica que se utilizan en la actualidad, y también hablaremos del tratamiento, si es diferente, el tratamiento de las metástasis sincrónicas y de las metacrónicas en el caso del cáncer de colon, tratamientos no resectivos cuando lamentablemente no pueda ser utilizada la cirugía, y luego cómo se realiza el seguimiento de estos pacientes para poder detectar problemas a largo plazo y que puedan ser subsanados de la mejor manera posible. Si vemos esta diapositiva sobre los tumores diagnosticados en el mundo, observaremos que los tumores colorectales son el 10% aproximadamente de los tumores que afectan al mundo occidental, al mundo en general, y representan aproximadamente 2 millones de pacientes anuales. En el año 2020, 2 millones de pacientes tuvieron un carcinoma colorectal. Este tumor es, por lo tanto, muy prevalente en la población en general y posiblemente aumentando, como ahora lo comentaremos, y solamente está por detrás de los tumores de mama y de pulmón. Es decir, estamos ante un problema muy prevalente en primer lugar. En el caso de España, y en cifras actuales, esto supone que cada año se diagnostican en España, para este año está previsto, 13.092 pacientes con carcinomas de colon y de recto. Y esto representa una tasa aproximada, una tasa de incidencia de 112 por cada 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad en este caso es de 34 por 100.000 habitantes, es decir, alrededor de unos 4.000 pacientes van a fallecer cada año por carcinoma colorectal en diferentes estadios en nuestro país. Si nos referimos a la Comunidad Valenciana y lo previsto para este año, 1.405 pacientes van a tener un carcinoma colorectal, lógicamente por el nivel poblacional mayor en la provincia de Valencia. Esto supone unos 715 en la provincia de Valencia, 528 en Alicante y unos 161 en Castellón. Y en cuanto a la mortalidad, hablábamos de 424 a nivel comunitario para este año, 228 en Valencia, 144 en Alicante y unos 50-52 en Castellón. Si observamos un gráfico para compararnos con el resto de provincias y de comunidades, observaremos que en incidencia tenemos una mayor incidencia de carcinoma colorectal que la media nacional.
en las 3 provincias. Esto es, desde luego, preocupante. Y en cuanto a mortalidad, también al menos 2 provincias de la comunidad tienen mayor mortalidad en el caso de pacientes con carcinoma de colorectal, como es Castellón y Valencia, que la media española. Datos sobre supervivencia, que son muy importantes. Actualmente la supervivencia de estos pacientes con carcinoma colorectal a 5 años, tanto en hombres como mujeres, viene a alcanzar de los 55 a los 60% más o menos, sin tener en cuenta estadios. Esta supervivencia es muy superior a la que hace algunos años existía. Y esto se demuestra tanto en colon y en recto como en hombres y mujeres. Y lo que es más importante, si hacemos un análisis de diferentes periodos de tiempo en relación a la supervivencia a 5 años, observamos que tanto en hombres como en mujeres la supervivencia ha aumentado en los últimos años entre un 6 a un 10% en relación a periodos anteriores. Esto es muy importante porque lo que significa posiblemente es que se están diagnosticando estos pacientes antes, con lo cual los estadiajes son más primarios y por lo tanto menos avanzado el cáncer. Y segundo, también tiene mucha importancia la evolución de las diferentes terapéuticas de todo tipo, las quirúrgicas, las quimioterápicas, las ablativas, etcétera. Y dentro de la cirugía, desde luego, que es la técnica principal de terapéutica para este caso, tiene mucha importancia las mejoras en las técnicas quirúrgicas y las técnicas de mayor seguridad en el paciente, que consigue, por lo tanto, una mayor supervivencia a largo plazo. Esto que ocurre en España, por supuesto, también ocurre en el mundo. En el carcinoma de colon se observa en todo el mundo un aumento de la supervivencia a largo plazo, como sucede también en otros carcinomas como el de la próstata o el de la mama. Y esto es, sin lugar a dudas, como decía, fruto de un diagnóstico precoz. En este caso, en el caso del carcinoma colorectal, tiene posiblemente mucha importancia la introducción de las campañas de screening de la sangre oculta en heces y de la colonoscopia en caso de que sea positiva, así como decía, las mejoras en las técnicas terapéuticas. Y esto es algo que se viene observando desde hace ya aproximadamente 40 años. Es cierto que ha aumentado la incidencia de carcinoma colorectal en todo el mundo occidental, pero también ha aumentado la supervivencia. Y esto es digno de mencionar. Ese era el contexto en donde aparece el problema que queremos tratar hoy esta tarde, ¿no? Que son las metástasis hepáticas en el contexto de pacientes con carcinomas colorectales. Hemos comentado que se trata de una patología muy frecuente. El carcinoma colorectal son posiblemente los pacientes oncológicos, sin lugar a dudas, que más tenemos en los servicios quirúrgicos y que nos suponen un volumen muy importante de utilización de quirófanos y de utilización de unidades de cuidados intensivos. Para hablar de las metástasis hepáticas hemos de recordar que el hígado es el órgano donde con más frecuencia se desarrollan las metástasis de carcinoma colorectal. Y esto obviamente depende de factores anatómicos. El drenaje venoso de la mayor parte del colon y del recto va a ir a través de la mesentérica inferior y aporta al hígado, donde se va a filtrar. Y de ahí que la mayoría de las metástasis que puedan aparecer en los pacientes con carcinoma colorectal aparezcan en primer lugar en el hígado. Hemos de decir que en las cifras actuales aproximadamente entre el 25 y el 35% de los pacientes con carcinoma colorectal van a desarrollar metástasis hepáticas en algún momento de su vida. Si esto lo comparamos con las series clásicas, esto ha disminuido. En las series antiguas estas cifras llegaban al 50% de los pacientes. Hoy en día han bajado las cifras de metástasis hepáticas a largo plazo, posiblemente, como comentaba antes, porque se diagnostica más precozmente. Y esto es sin duda una muy buena noticia. También hemos de recordar que un tercio de los pacientes en el momento del diagnóstico del carcinoma colorectal ya tienen metástasis hepáticas en ese momento. Y que lamentablemente solamente un tercio de estos pacientes con metástasis van a ser resecables. Esto supone que entre un 10 a un 15% del volumen total de pacientes que tienen metástasis hepáticas van a poder ser intervenidos con cirugía resectiva curativa, que es lo que nos interesaría conseguir a más largo plazo. Además de
este diagnóstico precoz que comentaba, que es muy importante a la hora de tratar a estos pacientes, sin lugar a dudas, otro factor muy importante ha sido la introducción de nuevas pautas en los tratamientos y de la combinación de tratamientos, no solamente ya el clásico de la cirugía, sino la utilización de quimioterapia, de radiofrecuencia, de otras herramientas tecnológicas que han mejorado y han complementado a la cirugía, que es el tratamiento principal, que es el gold estándar en el tratamiento de las metástasis hepáticas. Los principales tratamientos locorregionales que se utilizan hoy en día para tratar a estos pacientes con metástasis son la resección quirúrgica, que como decía es el gold estándar, es la única que da posibilidades de curación a largo plazo, y además también otras como la radiofrecuencia, la quimioterapia hepática intraarterial, la quimioembolización, la radioembolización y en algunos casos también la radioterapia. Y muchas veces hoy en día también la combinación de todas estas técnicas patrocinadas, digamos, por equipos multidisciplinares que aconsejan la secuencia y la indicación de cada una de estas técnicas. Lo que está claro cuando hablamos de metástasis hepáticas es que la resección hepática es la mejor oportunidad de sobrevida. Los pacientes resecados, donde se resecan las metástasis hepáticas, tienen un pronóstico de vida a largo plazo muy superior a los pacientes que no se intervienen porque no son resecables o por el paciente no está en condiciones de aguantar una intervención tan agresiva como supone una hepatectomía. Por lo tanto, primer comentario a recordar que la resección hepática es la mejor y prácticamente única oportunidad de curación a largo plazo. He sacado esta fotografía porque es un libro clásico de medicina, de cirugía, los principios de cirugía, que se viene utilizando también en el mundo actual, en las fechas actuales, y que ha tenido sucesivas ediciones. Y esta que he sacado es la edición que enseñábamos en medicina hace algunos años. Y fijaros, en aquel entonces, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90, textualmente se decía que la supervivencia a 5 años de los pacientes con metástasis hepáticas resecadas por carcinoma colorectal era del 22% entonces. Si nos fijamos con las series actuales, hay un cambio dramático. Del 22% entonces pasamos a unas cifras actuales que llegan en muchos casos en el 60% de los casos. Es decir, es posible hoy en día confirmar que hay pacientes con metástasis hepáticas que se intervienen y que se curan. Y no solamente eso, sino que además hay pacientes que tienen metástasis hepáticas que se intervienen, se resecan, vuelven a tener metástasis hepáticas a más largo plazo, se vuelven a resecar y vuelven a tener un aumento de la supervivencia. Hay pacientes ya con 3 generaciones, digamos, de intervenciones que ha aumentado la supervivencia a largo plazo. Y este es un hecho que es muy importante comentar, pasando de una supervivencia muy escasa en aquel entonces, en aquellos años, hace solamente 30 años, a unas supervivencias a largo plazo de un 60% en una patología tan grave como es esta. También algunos detalles a comentar, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que los carcinomas de colon colorectales del lado izquierdo, los resecados, son los que tienen más supervivencia. También es verdad que son los que más se diagnostican, pero son los que intervenidos tienen más supervivencia, más que si lo comparamos con los tumores colorectales del lado derecho, que tienen algo menor de supervivencia y, por supuesto, mucho más supervivencia si lo comparamos con los tumores que no ha sido posible resecar, que obviamente están en un estadio 4 y ya lamentablemente el diagnóstico es muy infausto desde el principio. Posiblemente esta mejor supervivencia de los tumores izquierdos que los derechos se deba a que se diagnostican antes. Y esto es porque el colon izquierdo es más estrecho y puede complicarse dando sangrados o dando perforaciones o dando obstrucciones con más facilidad del colon derecho, que tiene un diámetro superior y que el tumor tiene que crecer mucho para provocar esos síntomas o esos signos que nos hacen sospechar la existencia de una posible tumoración, detectando frecuentemente que los tumores derechos están en un estadiaje superior, es decir, son tumores más avanzados y por lo tanto con más posibilidades de metástasis tanto en el momento de diagnóstico como a más largo plazo. Curiosamente, estas cifras que comentamos también se repiten en cuanto a las metástasis, es decir, los pacientes que tienen
metástasis en el hígado a consecuencia de tumores izquierdos tienen más sobrevida que los pacientes que tienen metástasis debido a tumores derechos. Y posiblemente la razón sea esa que os he comentado, de la mayor gravedad o de mayor estadiaje de los tumores del lado derecho del colon. Si lo comparamos con otras posibles metástasis de estos pacientes, obviamente los que tienen más sobrevida van a ser los que no tienen metástasis de ningún tipo. En segundo lugar están los que tienen metástasis pulmonares solo, que se llegan hoy en día a sobrevivencias de un 50%. Esto en los años 80 era imposible, no existía esta posibilidad, pero hoy en día sí. Pacientes con metástasis pulmonares debido a carcinoma colorectal que sobreviven a largo plazo, más de un 50% de los casos. Los pacientes con metástasis solamente hepáticas tienen una sobrevida menor que los pacientes con metástasis pulmonares únicas y, por supuesto, los pacientes que tienen metástasis tanto hepáticas como pulmonares, el pronóstico es mucho peor. Bien, ya tenemos, por lo tanto, el marco de actuación. Por una parte, una enfermedad muy prevalente, una enfermedad que lamentablemente en el mundo occidental va en aumento, y luego, por otra parte, la posibilidad de que estos pacientes tengan metástasis hepáticas, que la supervivencia ha aumentado en los últimos años y ha aumentado muy sensiblemente, prácticamente se ha triplicado, posiblemente, como os decía, por la introducción de mejoras en las técnicas quirúrgicas y también por la introducción de nuevas terapéuticas. Bien. ¿Cuáles van a ser los criterios que tenemos que seguir para un buen tratamiento quirúrgico en estos casos? Obviamente, primero, hacer una adecuada estadificación preoperatoria, es decir, intervenir quirúrgicamente a los pacientes que han de ser intervenidos. En segundo lugar, hacer una cirugía, una técnica quirúrgica que cumpla los criterios oncológicos de radicalidad, que ahora comentaremos. Y por último, y hoy en día también es inexcusable, un tratamiento quimioterápico, tanto en algunas ocasiones neoadyuvante, es decir, preoperatorio, como adyuvante en el posoperatorio en la mayoría de los casos, o incluso paliativo en los casos que lamentablemente no haya podido ser intervenidos estos pacientes. En cuanto a la evaluación peroperatoria que los cirujanos necesitamos para poder evaluar a estos pacientes, aparte de las condiciones médicas que estos pacientes tienen que tener para poder ser intervenidos, como toda intervención mayor, desde el punto de vista exclusivamente regional, exclusivamente fijándonos en el órgano que tenemos que atacar, que en este caso es en el hígado, nos interesa sobre todo las pruebas de imagen. Pruebas de imagen que nos van a permitir conocer cuántas metástasis hay, qué tamaño tienen, qué cerca están de estructuras vasculares y biliares importantes y si existen solamente en un lóbulo o en varios lóbulos hepáticos. Las principales pruebas diagnósticas de imagen que tenemos hoy en día y que ocupamos en este problema son, en primer lugar, la TAC. La TAC tiene una sensibilidad para las metástasis hepáticas entre el 70 y el 95%, con una especificidad del 96%. Y tiene unas ventajas, que es que está disponible en la mayoría de los hospitales y además tiene un relativo bajo coste. Es verdad que tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, las lesiones que tienen menos de 1 centímetro son difíciles de delimitar con TAC, incluso también las lesiones profundas, no las que son subcapsulares, sino las que están cerca de los componentes portales. Los falsos negativos en el caso del TAC están alrededor de un 10% y un problema a la hora de planificar una intervención correcta es la baja sensibilidad que tiene para detectar metástasis extrahepáticas que posiblemente antes contraindicaban la cirugía, es decir, solamente se operaban pacientes que solamente tuviesen metástasis hepáticas, no metástasis en otros sitios. Ahora luego veremos que eso ha cambiado radicalmente. La segunda técnica de imagen en frecuencia y en importancia es la resonancia nuclear magnética. En este caso vemos que tanto la sensibilidad y la especificidad son un poquito superiores a la TAC y que sobre todo sirve para detectar mejor las lesiones pequeñas, las lesiones subcentrimétricas que en el TAC se veían regular. Y esto es especialmente importante en los pacientes que tienen ya una enfermedad hepática previa, como son las esteatosis o pacientes donde vamos a utilizar la quimioterapia neoadyuvante y que la imagen que puede verse de estas metástasis por TAC es peor.
El problema que tiene la resonancia magnética es que desde luego es menos accesible que la TAC, no todos los hospitales disponen de resonancia y además hay también problemas de claustrofobia y problemas con los implantes metálicos que estos pacientes pueden tener por otra patología. De todas formas, la resonancia prácticamente hoy en todas las unidades de cirugía hepática disponemos de ella y prácticamente la utilizamos de forma muy habitual. Una tercera prueba de imagen que se utiliza en ocasiones es la tomografía por emisión de positrones. En este caso, la sensibilidad para metástasis hepática es un poquito más baja, un 80%, con una especificidad del 92%. Pero en este caso, esta prueba es muy útil para detectar las metástasis extrahepáticas. Y esto, cuando hay sospecha de metástasis intrahepáticas, posiblemente sea muy importante y prácticamente obligatorio realizar un PET-TAC. Como limitación de esta prueba está el que la quimioterapia, la neoadyuvante, reduce la sensibilidad del PET, como es lógico, porque la quimioterapia lo que hace es que las células sean menos activas, que es lo que pretende por otra parte, ¿no? Entonces, una prueba que es funcional, como es la tomografía por emisión de positrones, va a resultar de alguna manera falseada cuando está indicada la quimioterapia neoadyuvante. La laparoscopia diagnóstica ya no es una prueba de imagen, es una prueba preoperatoria que la utilizamos en quirófano y que la utilizábamos sobre todo antes, cuando era útil y es útil en pacientes que tenemos sospecha de carcinomatosis o con riesgo de enfermedad irresecable, pero las pruebas de imagen no teníamos la confirmación. Entonces, si la sospecha clínica era muy alta y las pruebas de imagen eran negativas, lo que estaba indicado es, antes de hacerle una intervención agresiva, una incisión cutánea amplia para poder acceder al hígado, se podía hacer una laparoscopia diagnóstica y en el caso de que hubiese nódulos peritoneales diseminados, pues ya no se continuaba con una intervención tan agresiva como son las del hígado. Y por último, una prueba que también se utiliza prácticamente en todos los casos es la ecografía intraoperatoria. Con esto, la sensibilidad es muy parecida a la TAC y la resonancia, pero la ventaja que tiene es que además de hacer una prueba en el mismo momento de la intervención sobre el órgano en cuestión, y no desde fuera, sino sobre el mismo órgano, ponemos la sonda de detección de ultrasonidos y nos permite delimitar mejor las metástasis donde están, incluso señalarlas por encima del hígado para poder intervenir sobre esa zona en concreto, y además de esto, y es muy importante, nos permiten hacer una planificación quirúrgica correcta, ver la distancia que hay entre esas metástasis a las estructuras vasculares y biliares importantes que no deben ser dañadas o que deben ser separadas en el momento de la intervención. Por otra parte, estas pruebas, todas ellas, pero sobre todo el TAC y la resonancia, sirven para delimitar, como decía, el número de metástasis que hay, la localización, si es unilobular, si es bilobular y si son múltiples. Aquí, por ejemplo, podemos observar fácilmente nódulos típicamente metastásicos en el segmento 2 o en el segmento 5, o en estos casos también de TACs en el segmento 7, una metástasis más grande, o en este caso, lamentablemente, metástasis que son bilobulares en ambos lóbulos hepáticos. Cuando por el TAC tenemos claramente la sospecha de que es una imagen muy sugestiva de una neoplasia o de una metástasis hepática, no sería necesario la realización de una resonancia magnética. Sin embargo, hay algunas imágenes que pueden ser muy dudosas, sobre todo las pequeñas, las que decíamos que miden menos de 1 o 2 centímetros y las que están situadas en el plano más profundo. Entonces, en estos casos de sospecha que no está claro por el TAC si es o no es una metástasis, la resonancia magnética hoy en día es una prueba que nos permite delimitar mejor estas imágenes, porque por resonancia son claramente malignas y nos permite de alguna manera también planificar nuestra actuación quirúrgica. Aunque es cierto que los cirujanos preferimos la imagen de TAC porque conocemos mejor esas pruebas que las resonancias que se necesita, digamos, un grado de especialización superior. Como decía, todas estas pruebas sirven para conocer exactamente dónde están estas metástasis y para conocer su número, pero también sirven para hacer una correcta planificación y para hacer lo que se conoce como una volumetría hepática. La volumetría hepática, que es la utilización del software adecuado de pruebas de imagen, que a través del ordenador podemos calcular los volúmenes que tiene el hígado, los volúmenes que tiene el tumor y sobre todo los volúmenes que va a tener el hígado remanente después de haber operado al paciente. Y esto es fundamental, porque no podemos operar a un paciente y quitarle la mayoría del hígado porque
obviamente va a producirse una insuficiencia hepática a posterior. Y con la planificación quirúrgica podemos conocer exactamente qué parte vamos a resecar, qué parte vamos a dejar y si el volumen que dejamos es el suficiente. Después de haber planificado las pruebas de imagen y decidir que ese paciente es subsidiario de un tratamiento quirúrgico, tendremos que tener en cuenta también una serie de factores para el beneficio del paciente. En primer lugar, una serie de factores que dependen de él. Obviamente, los pacientes con mucha morbilidad, con enfermedad hepática extensa, con enfermedades cardiovasculares importantes, con una edad avanzada, pues no pueden ser sometidos a una intervención. No es que el tumor no sea resecable, es que el paciente es inoperable. Entonces, operar a estos pacientes es abonar un fracaso terapéutico que no es lo mejor para aumentar la calidad de vida de estos pacientes. En segundo lugar, tendremos que tener en cuenta factores tumorales. Hay tumores hepáticos, hay metástasis hepáticas que son más agresivas que otras y esto hemos de comprobarlo. Y hay unas guías pronósticas que ahora comentaremos para facilitar esta medición. Y luego también tenemos que tener en cuenta una serie de factores anatómicos. Cuando se empezó a hacer las resecciones hepáticas, en aquel momento solamente se intervenían como máximo 3 metástasis que estuviesen situadas en el mismo lóbulo hepático, que el tamaño tumoral fuese siempre inferior a 5 centímetros y donde los márgenes de seguridad, los bordes, los márgenes libres, fuesen mayor de 1 centímetro. Hoy en día eso ha cambiado. Y lo que se hace son resecciones donde se reseca todo el tumor que se pueda resecar, completando, siempre que dejando un remanente hepático que sea suficiente para poder vivir el paciente y no tener insuficiencia hepática. En cuanto a las guías pronósticas desde el punto de vista clínico, la más utilizada, hay 4 o 5 publicadas, pero la más utilizada es la de Fong, que es la del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, que basa sus criterios en 5, ¿no? 5 criterios que hay que estudiar y se le da un punto asignado por cada uno de estos factores. Si la metástasis ha aparecido después del diagnóstico de un carcinoma colorectal y de una intervención de carcinoma colorectal con un intervalo libre de enfermedad de menos de 12 meses, esto supone un punto. Si el número de metástasis es mayor de 1, también supone un punto. Si el antígeno carcinoembrionario preoperatorio es superior a 200, otro punto. Si el tamaño de las metástasis hepáticas, hay alguna de ellas que sea más de 5 centímetros, otro punto. Y por último, si los linfáticos perihepáticos son positivos, también suponen otro punto más. Haciendo esta calificación, podemos hablar que un paciente con 0 puntos va a tener una supervivencia a 5 años de un 60%. Estamos hablando de pacientes con metástasis hepáticas que pueden ser pequeñas o que puede ser una pequeña y el paciente prácticamente se va a curar en el 100% de los casos. Pacientes con 1 punto, 44, con 2, 40 y así sucesivamente hasta pacientes que tienen 5 puntos donde la supervivencia a largo plazo va a ser mucho menor. Obviamente, cuando el estadiaje es peor, la supervivencia va a ser peor. Desde el punto de vista de los factores anatómicos, comentaba que lo importante es la habilidad que hay que tener para preservar al menos 2 segmentos hepáticos contiguos con un flujo arterial de entrada y de salida y un drenaje biliar adecuado. Y que la habilidad también de preservar un adecuado remanente hepático para permitir la función que ese hígado tiene. Aproximadamente el volumen necesario para que un paciente sobreviva bien es de un 20% en los sujetos sanos, en los sujetos que no tienen ninguna enfermedad hepática, y un 30% en los pacientes que han recibido quimioterapia neoadjuvante. En los pacientes que tienen, por ejemplo, una cirrosis, esta cifra puede ser incluso mayor. Si resecamos un volumen superior a esto, podríamos provocar una insuficiencia hepática en estos pacientes. Y esto es muy importante a la hora de planificar una correcta intervención quirúrgica, hacer una planimetría, una volumetría de qué remanente vamos a dejar. Decíamos que antiguamente había una serie de indicaciones donde solamente se podían operar pacientes con pocas metástasis, con un tamaño pequeño, donde no hubiese enfermedad extrahepática y con márgenes de resección de más de 1 centímetro, por supuesto, donde no estuviese afectado otros órganos, donde no estuviese afectada la cava o las venas suprahepáticas. Todo eso ha cambiado hoy en día. Hoy en día prácticamente no existe límites a la cirugía en el caso del hígado. Se puede hacer intervenciones sobre metástasis múltiples, sobre metástasis bilobulares, aquellas que no se puedan resecar. Se puede utilizar tratamientos complementarios para facilitar a posteriori la cirugía. El tamaño ya no es importante. Pacientes que tienen además, por ejemplo, metástasis pulmonares
que antes no eran subsidiarios de tratamiento quirúrgico, hoy en día sí, y hoy en día se intervienen las metástasis pulmonares por un lado, se intervienen las metástasis hepáticas por otro, y el paciente tiene mayor margen de supervivencia que antiguamente. La resección de márgenes, desde luego, sigue siendo importante que sea superior a 1 centímetro, pero en algunos casos, sobre todo en las metástasis que están muy cerca de esas estructuras vasculares importantes que comentábamos, hay que disminuirlas. Y se tiende en general a ser mucho más agresivo en este tipo de tumores. En cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, es importante por dos hechos. Por una parte, puede servirnos de evaluación de la historia natural de la enfermedad metastásica antes de someter al paciente a una intervención quirúrgica. Es decir, si damos quimioterapia neoadyuvante y el paciente sigue creciendo, tiene metástasis y siguen creciendo, el pronóstico no va a ser muy bueno a largo plazo y estos pacientes, incluso en algunos centros, se desechan para intervención, ¿no? Y en segundo lugar, también es importante porque la quimioterapia puede tener un potencial de convertir lesiones que son irresecables en el momento de diagnóstico o de una localización anatómica muy compleja, pueden ser que con esta quimioterapia disminuya el tamaño de esas metástasis y que sean más resecables. Y fijaros que hay, según qué quimioterapia utilicemos, obviamente, cuanto más nueva, mejores resultados, pero también más toxicidad. Por ejemplo, el oxaliplatino o, por ejemplo, el iridotecan, se llega a cifras tan altas como una conversión, es decir, disminución de las lesiones irresecables hasta hacerlas resecables, en algunos casos de hasta un 80%. Es decir, pacientes que no podían ser intervenidos con quimioterapia neoadyuvante disminuyen las metástasis y entonces pueden ser intervenidos y ofrecerles una terapéutica curativa. Bien, es cierto que tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que reciben quimioterapia preoperatoria, habrá que dejar un plazo adecuado para poder operarlos, porque si los operamos en las inmediatas semanas cercanas a la utilización de la quimioterapia, el tanto por ciento de complicaciones va a ser superior. Hay que dejar pasar, como veis, unas cuantas semanas, al menos un mes y medio, 2 meses es lo ideal para disminuir las posibilidades de complicaciones quirúrgicas a largo plazo en pacientes que han recibido quimioterapia previa. Hoy en día la indicación de quimioterapia neoadyuvante podríamos decir que es la siguiente. En los pacientes de bajo riesgo y que médicamente son aptos y con no mucho riesgo en el hígado, como puede ser 4 lesiones o menos, que sean metacrónicas y que solo esté afectado en el hígado, en estos pacientes iríamos directamente a una intervención quirúrgica. En cambio, en pacientes de alto riesgo, donde existen dudas de que estas lesiones sean resecables o no sean resecables, o sean muchas, posiblemente iríamos primero a una quimioterapia neoadyuvante y volveríamos a valorar al paciente para una planificación quirúrgica correcta. En cuanto a la propia operación en sí, que son detalles que os interesarán solamente a los cirujanos, pues normalmente utilizamos una incisión subcostal, a veces ampliada con una incisión hacia la sínfisis, hacia la apófisis sifoides, y en algunas otras ocasiones, dependiendo de la localización de la metástasis, utilizamos una incisión en J. Ahí, brevemente, recordaros que hay 3 tipos de intervenciones quirúrgicas principales para el hígado: las hepatectomías, que son las que siguen las fisuras anatómicas, las segmentectomías, que están basadas en la clasificación de Cugnot, que ahora comentaremos, y las resecciones limitadas o atípicas, también llamadas conservadoras de parénquima, que son las que no siguen líneas anatómicas, pero evidentemente eliminan la metástasis completamente y con un margen de subida de más de 1 centímetro. El cirujano francés Claude Coinot, en los años 50, describió los segmentos hepáticos. Y esto ha sido fundamental para realizar unas intervenciones quirúrgicas con la mayor seguridad. Estos segmentos hepáticos, que en total son 8, tienen que ver obviamente con la distribución vascular, tanto portal como de la arteria hepática, como de los conductos biliares. Y el conocimiento anatómico de estos segmentos es fundamental cuando queremos hacer una intervención con seguridad. El lóbulo hepático derecho está formado por 4 lóbulos, el 5, 6, 7 y 8, y el lóbulo izquierdo también por 4, el 1, 2, 3 y 4, y a su vez dividido por sus segmentos. Pues bien, dependiendo de qué es lo que se reseque, qué es lo que se quite en el hígado, así se denominarán las intervenciones, ¿no? Una lobectomía derecha estará formada por los 4 lóbulos los 4 segmentos del lóbulo derecho, una lobectomía izquierda por los 4 del izquierdo, si es lateral, pues solamente por los 2 y el 3. Es decir, hay sucesivas intervenciones anatómicas clásicas para hacer este tipo de intervención. Otro tipo de intervención es mucho más pequeña, que se da para metástasis muy localizadas y normalmente
subcapsulares y que consiste en hacer una intervención donde no es necesario resecar todo un segmento y el pronóstico a largo plazo va a ser lo mismo. Y existe una tendencia en el mundo, como ahora veremos, a hacer este tipo de cirugías conservadoras. También hemos de tener en cuenta que las metástasis hepáticas pueden aparecer tanto de una forma metacrónica como de una forma sincrónica. La forma metacrónica es cuando aparecen después de haber sido operado el cáncer de colon y aparece al cabo de unos meses o unos años. Pues en este caso, el tratamiento quirúrgico del hígado va a ser similar a otras lesiones hepáticas malignas, ¿no? Pero en cambio, en el caso de las sincrónicas, son las metástasis que aparecen al mismo tiempo que el tumor primario, es decir, se diagnostican al mismo tiempo. Entonces tenemos varias posibilidades. Aquí una primera posibilidad sería hacer una resección simultánea de los dos tumores, el tumor primario colorectal y el tumor metastásico hepático. También otra posibilidad es hacerlo por etapas, hacerlo dos intervenciones. La vía clásica es primero hacer una resección del cáncer colorectal y después de las metástasis hepáticas en una segunda intervención, o la vía, el enfoque inverso, que se utiliza hoy en día en algunos casos, que es primero hacer la operación del hígado, de las metástasis hepáticas, y después del cáncer de colon primario. ¿Y esto por qué es así como se hace? Pues sencillo. Por ejemplo, en el caso de las metástasis sincrónicas, cuando son pacientes que se presentan con síntomas del cáncer colorectal primario, como puede ser sangrado, como puede ser obstrucción o como puede ser la perforación, obviamente en este caso lo que se hace es primero hacer una intervención del tumor primario colorectal y ya en un segundo tiempo se harán las metástasis hepáticas. En el caso de pacientes asintomáticos que tengan un tumor primario y con una localización favorable, como son sobre todo los tumores derechos, que favorecen al estar cerca del hígado, pues que podamos hacer una resección simultánea, es decir, una intervención al mismo tiempo de los dos órganos. En el caso también de pacientes asintomáticos del tumor primario, pero con una enfermedad hepática extensa, con múltiples metástasis, con afectación de varios lóbulos, que normalmente va a requerir varias hepatectomías, en este caso se hace una intervención en dos tiempos clásica, ¿no? Primero empezando con la resección colorectal y posteriormente con las hepatectomías múltiples. Y, por último, en los pacientes asintomáticos, por ejemplo, con un tumor rectal que esté localmente avanzado y que requiera una quimioterapia de inducción para poder tratarlo más quimioterapia posterior, en estos pacientes posiblemente lo que sea interesante es comenzar a hacer una resección en dos etapas, pero en estos pacientes comenzaríamos con la resección hepática en primer lugar, porque es más interesante a largo plazo y le aumenta la supervivencia. Bien, todo esto es un enfoque en general de cómo se tratan hoy en día estos pacientes y yo quiero remarcaros cuáles son las controversias actuales en la definición, en la resección quirúrgica, que son fundamentalmente 5. Lo que es la definición de resecabilidad, que va cambiando, el tema de los márgenes adecuados, la utilización de embolización portal y la asociación de partición hepática y ligadura portal, también el concepto de metástasis que han desaparecido y la llamada resección preservadora de parénquima. Estos son los 5, digamos, controversias o las 5 actualizaciones que hemos de remarcar más. En cuanto a la resecabilidad, ya hemos comentado que habrá pacientes que por un criterio médico no puedan ser intervenidos. Obviamente esto no son inoperables y no hay más que hablar. En cuanto al criterio oncológico, antiguamente la enfermedad extrahepática era un criterio de no resecabilidad, pero hoy en día, como he comentado, las metástasis pulmonares se pueden operar e incluso la afectación de los ganglios linfáticos hepáticos, que antes también contraindicaba la intervención, hoy en día no. Hoy en día se pueden intervenir y se pueden resecar. Y además, con la respuesta a la quimioterapia sistémica preoperatoria, este criterio oncológico ha cambiado algo. En cuanto al criterio técnico, es la posibilidad que tenemos, como decía, de dejar un margen quirúrgico suficiente para que el paciente no tenga insuficiencia hepática. Y este margen, como os decía, es aproximadamente un 20% en el hígado sano, un 30% en los pacientes que tienen hepatopatía inducida por la quimioterapia neoadjuvante y en los pacientes con cirrosis, fijaros que hay que dejar ya casi un 40% de volumen para que estos pacientes sobrevivan. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no tenemos ese volumen? Tanto en pacientes sanos como en pacientes afectados. Cuando no tenemos ese volumen, cuando el hígado remanente no es suficiente, antiguamente no había nada que hacer. Sin embargo, hoy en día tenemos dos técnicas que se utilizan y que son muy interesantes, como es la embolización o ligadura de la porta, o bien la técnica ABS, que es la de partición del hígado que ahora comentaré. Fijaros, la embolización portal consiste en hacer una volumetría del tamaño del hígado, del tamaño del tumor
y en este caso, que es un tumor central del lóbulo derecho, si tuviésemos que hacer una lobectomía extendida hepática derecha y solamente dejásemos el segmento 2-3, este segmento 2-3 ocupa menos de un 20% del volumen y por lo tanto el paciente no podría sobrevivir. Sin embargo, haciendo una embolización portal previa, normalmente por terapéutica percutánea, se puede embolizar la porta con diferentes sustancias como el lipiodol y lo que se consigue es una hipertrofia de la parte que no hemos embolizado. Es decir, en este caso haríamos una embolización de la porta derecha, ¿no? Con lo que conseguimos es una hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo que crece al cabo de unas semanas y entonces sí podría ser intervenido este paciente y hacer una resección extensa del lado derecho porque ya el volumen izquierdo es suficiente para prevenir esa insuficiencia hepática. Y una técnica novedosa, que es un desarrollo de la anterior, que es lo que se llama la hepatectomía secuencial, que es la asociación de la partición del hígado por una parte y de la ligadura de la vena porta en otra. Fijaros en este caso, por ejemplo, pacientes que tienen metástasis múltiples en todos los lóbulos hepáticos. Esto antiguamente era inoperable, irresecable y el paciente fallecía en menos de 6 meses. Hoy en día lo que podríamos hacer es lo siguiente. En una primera operación haríamos una resección de las metástasis del segmento 2 y del segmento 3, pero con cirugía en cuña, con cirugía atípica. No eliminaríamos todos los segmentos, sino solamente las metástasis. Y al mismo tiempo, en esa primera operación, haríamos una ligadura de la porta derecha y una ligadura de las ramas portales que van al segmento 1 y al segmento 4, con una partición, es decir, con una sección del parénquima hepático separando el segmento 4 del segmento 2 y 3, pero conservando el aporte de la porta, la arteria hepática y los canalículos biliares. Lo que conseguiríamos a largo plazo, en unas semanas, es que se produce una hipertrofia de los segmentos 2 y 3 muy superior, cuando se hace esta partición hepática, muy superior a la que se consigue con la embolización portal solo. Y en una segunda intervención ya podríamos hacer una resección de todo el lóbulo hepático derecho extendido al segmento 4 y el 1 y el paciente sobreviviría. Esta es una intervención que ha mejorado muchísimo la supervivencia en pacientes que eran irresecables. En cuanto al margen, sabemos que tiene que ser superior a 1 centímetro aproximadamente. Y esto se ha demostrado hace muchísimos años. Cuando el margen de 1 centímetro no se alcanza, los factores de mal pronóstico, desde luego, son el fallo en la respuesta a la quimioterapia por un lado y el fallo con márgenes quirúrgicos menores de 1 centímetro. Esto está demostrado ya desde hace muchísimos años. Otra controversia que existe y que vemos cada vez más es el concepto de metástasis que han desaparecido. Es decir, cuando se utiliza quimioterapia neoadyuvante, sobre todo cuando son metástasis pequeñas, puede suceder que al hacer un TAC de control antes de la operación, esas metástasis ya no existan y exista, digamos, la tendencia o el riesgo de decir, bueno, pues han desaparecido, ha habido una respuesta completa, este paciente no merece operarse. Bueno, no es así. Se sabe que desde hace también tiempo, en este estudio, por ejemplo, de la escuela de Nordlinger, donde se observaba pacientes donde se desaparecía completamente las metástasis de una quimioterapia adyuvante, el 83% a largo plazo tenían enfermedad residual o recurrente. Es decir, que los pacientes donde la quimioterapia neoadyuvante es efectiva y las metástasis desaparecen, tienen que seguir operándose y tienen que seguir haciéndose una resección hepática como presumiblemente habíamos planeado previamente. Y por último, en cuanto al concepto de cirugía preservadora de parénquima, antiguamente un nódulo hepático situado en el segmento 8, como es este, requería una hepatectomía derecha completa. Hoy en día tendríamos a hacer solamente una resección del segmento en cuestión e incluso en algunas ocasiones solamente de la resección de la metástasis conservando el mayor parénquima posible. Es decir, hay una tendencia, digamos, más conservadora a eliminar más metástasis que antes, que hoy los pacientes se pueden operar en este sentido y más, pero por otra parte conservando el parénquima de una mayor manera. A veces podemos llegar a tener estos hígados, ¿no?, donde vamos resecando metástasis según la localización que tengan y queda una especie de imagen como de queso gruyère, ¿no?, que
que es posible hacerlo, por una parte, con seguridad, y por otra parte se ha demostrado claramente que aumenta la supervivencia. Por ejemplo, en este estudio de la escuela japonesa, sobre 300 pacientes con metástasis hepáticas, donde a la mitad más o menos se hizo cirugía conservadora de parénquima y a la otra mitad se hizo cirugía clásica de hepatectomías y segmentectomías, se vio claramente que los pacientes que se hacía cirugía conservadora de parénquima tenían una sobrevida exactamente igual que los otros, pero además de eso, tenían más posibilidades de que si les aparecía una nueva metástasis a largo plazo, podían ser intervenidos más veces. Es decir, que a largo plazo la cirugía preservadora de parénquima es más interesante si es posible realizar. Obviamente no en todos los casos es posible. Por ejemplo, en los pacientes que tienen el oncogen RAS mutado, que son pacientes de alto riesgo, en estos pacientes hay que hacer una resección anatómica clásica con unos márgenes de resección lo más amplios posibles y en estos casos, si son más de 2 centímetros, mucho mejor. Esto lo demuestra claramente este estudio donde en los pacientes con alteraciones en el oncogen RAS, si se hacía una cirugía no anatómica, la supervivencia era menor. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta al planificar intervenciones conservadoras de parénquima. Por último, y lamentablemente al final, ¿qué hacer con los pacientes que no pueden ser resecados? Bueno, con los pacientes que no pueden ser resecados, que es la técnica curativa, hemos de emplear un conjunto de otras técnicas posibles, como es la radiofrecuencia, como es la crioablación o la utilización de microondas, que lo que hacen es la destrucción local de la metástasis de cuestión. También podemos utilizar quimioterapia paliativa o incluso la radioterapia, tanto la externa como hoy en día la interna, con utilización de microesferas de itrio. Bien, es verdad que estos tratamientos no resectivos ni mucho menos van a lograr una curación como la cirugía. En este estudio clásico sobre comparando la radiofrecuencia, por ejemplo, con las técnicas resectivas, se ve claramente que los pacientes donde se consigue una resección quirúrgica adecuada, la recurrencia local es solamente de un 5%, en el caso de la radiofrecuencia ya llega casi al 40%. La supervivencia libre de enfermedad en un caso es el 50% y con la radiofrecuencia solo nula. Y la supervivencia global, fijaros que sin tener en cuenta el tamaño, en un caso es el 71% y en otro caso solamente la mitad. Y esto es así tanto para tumores hepáticos grandes como para tumores hepáticos pequeños. Es decir, la radiofrecuencia no es la panacea para cuando no se puede operar, pero sí es un tratamiento complementario muy útil para intentar que pacientes que son irresecables podemos convertirlos con la utilización de quimioterapia preoperatoria y con radiofrecuencia en resecables. Y por último, ¿cómo se hace el seguimiento de estos pacientes que tienen un carcinoma de colorectal que ha sido intervenido y también tienen metástasis que han sido resecadas? Pues el seguimiento de estos pacientes se hace con un estudio de antígeno carcinoembrionario cada 3 a 6 meses los 2 primeros años y después cada 6 meses hasta los 5, con un TAC tóraco-abdominal y pélvico de la misma manera los 2 primeros años cada 3 a 6 meses y cada 6-12 meses hasta los 5 años y después con una colonoscopia en un año. En el caso de que hubiese adenomas colorectales, se resecan por supuesto, vía endoscópica si es posible, y se repetiría la colonoscopia al año. En el caso de la colonoscopia fuese negativa y ya no hubiese adenomas colorectales, pues la colonoscopia la podríamos repetir ya a los 3 años. Mensaje último para que nos llevemos a casa. La supervivencia, hemos comentado que hace 40 años de pacientes con metástasis hepáticas era un 22% y que hoy en día llega al 60%. Se ha triplicado. Antes solamente existía la posibilidad de hacer cirugía en pacientes con pocas lesiones, con un margen muy amplio y donde no hubiese enfermedad hepática. Hoy en día el tratamiento debe ser multidisciplinar. Aparece el concepto de hepatectomías múltiples, de hepatectomías secuenciales, de la posibilidad de operar metástasis bilobulares, la utilización de neoadjuvancia, de resección por etapas, de partición hepática con ligadura de la porta e incluso poder tratar metástasis hepáticas en pacientes que tienen enfermedad extrahepática, también tratable, como os decía, los linfonódulos hepáticos o como son las metástasis pulmonares. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y estoy para contestar a cualquier pregunta y a cualquier sugerencia que tengáis. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Antonio Compán por esta intensísima exposición, muy clarificadora. Yo creo que nos ha repasado a todos
nuestros conocimientos, los que son cirujanos y los que no, lo agradeceremos muchísimo más. Y yo creo que sí he puesto una puesta al día y además muy práctica para que nos fijamos exactamente en las cosas importantes y sepamos pues, lo que hacen a nuestros enfermos en los hospitales, los servicios de cirugía, en cuyas manos estaremos posiblemente tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, yo voy a ver, Rosa, no sé si quieres añadir algo y pasamos a decir las preguntas. Bueno, simplemente decir lo mismo, es decir que, en fin, repetir tus palabras, en fin, la excelente exposición, la claridad expositiva, que eso se agradece mucho y de hecho nos llegan indicaciones de los que nos están oyendo diciendo, bueno, pues que dar la enhorabuena y comentar también si es posible el que puedan reproducir, el que se pueda grabar. Les podemos decir ya, Germán, que sí, que se está grabando y que, por lo tanto, se va a poder incluir pues, en las páginas web del colegio y de la academia. Y muchas gracias, Antonio. Eso es lo primero, claro. Muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Y en cuanto a lo que habéis comentado sobre el aspecto, digamos, rápido de hacer una actualización completa de las metástasis hepáticas, es evidente que cualquier tema médico hoy en día y quirúrgico igual requeriría horas y horas y horas. Y lo que hemos hecho es hacer un viaje, digamos, muy por encima de todo esto para tener una actualización, digamos, a nivel general, ¿no? Bueno, pues si nadie se anima, yo tenía una cuestión que he ido recogiendo propia, claro. Y era la conexión que nosotros, yo soy médico de primaria, como creo que ya sabéis porque lo he dicho varias veces, de medicina familiar, la conexión que tiene todo lo que has dicho con los programas de detección de cáncer de colon que actualmente nosotros estamos llevando a cabo en toda España, pero bueno, en nuestra comunidad también. Y la duda era, en cuanto a lo que has dicho de la evolución del tumor y el diagnóstico temprano, que es lo más conveniente a hacer cuanto antes posible, es si la impresión que tenéis en los servicios quirúrgicos es que realmente se está llegando a una cobertura de la población pues lo más amplia posible, adecuada posible, y realmente los tumores que os llegan son en un estadio, ya os he dicho que se ha avanzado en ese estadio, pero no sé si es por el factor de que haya más diagnósticos en clínica o diagnósticos en los programas de prevención. Me refiero a eso. Bueno, yo creo que hemos de felicitarnos todos por la utilización de programas de screening cuando es posible hacerlos, como es el carcinoma de mama o como es el carcinoma colorectal. Muchas veces en la universidad comentamos si es útil o no todos los programas de screening o si es útil o no hacer programas de screening de algún tipo de cáncer que a lo mejor es mejor no tener un programa de screening. Yo siempre bromeo relativamente con este tema porque, por ejemplo, un programa de screening sobre cáncer de páncreas para que te digan con la suficiente antelación que te vas a morir de cáncer de páncreas en los próximos meses porque la supervivencia a largo plazo es menos de un 5%, pues posiblemente no esté indicado, ¿no? Pero en el carcinoma colorectal está muy claramente indicado y yo creo además que debemos recordar el primer estudio sobre screening de cáncer colorectal poblacional lo hicimos nosotros, lo hicimos en el departamento de cirugía hace ya prácticamente 30 años, creo recordar, 35 años, que fuimos uno de los primeros en España en aplicarlo a nivel poblacional. Ya en aquel entonces detectamos las mejoras que suponía hacer un programa de screening teniendo en cuenta que es necesaria una educación poblacional previa para que los pacientes o los posibles pacientes respondan. En aquel entonces recuerdo que los primeros programas de screening con el test Hemocool, que era lo que entonces se hacía, la sangre cutánea sola, esto tenía una respuesta solamente de un 15%. Un programa de screening con una respuesta del 15% obviamente no es interesante. Hoy en día los programas de screening, yo creo que la población ha aumentado mucho en educación sanitaria en general y más en un tema tan prevalente como es este del carcinoma colorectal, y yo creo que las respuestas son mucho mayores y además también lo que está claro es que ahora va asociado claramente con una política sanitaria de la propia comunidad donde los sangre cutánea positiva conlleva inmediatamente una colonoscopia, cosa que al principio no era así, ¿no? Respondiéndote a la pregunta exacta que has hecho,
sí notamos actualmente que los carcinomas que llegan en mejores estadios y sobre todo los que proceden de los programas de screening. Claramente lo notamos. También he de contestar que vamos a dejar un plazo, digamos, entre paréntesis, que es este año de COVID, porque este año de COVID es aparte. No, conviene no analizarlo y no mezclarlo. Pero si tenemos en cuenta los datos hasta el inicio, digamos hasta marzo del año pasado, claramente el programa de screening ha supuesto una mejora importantísima en el diagnóstico del carcinoma colorectal y en la posibilidad de hacer intervenciones menos agresivas que antes. Sí, eso es así. Sí. Bueno, la presidenta de la Real Academia, con excelente Antonio, gracias, Carmen Leal, digo porque. Y después Pedro Mestres Ventura pregunta: ¿qué opina usted del estado actual de la inmunoterapia de las metástasis hepáticas del cáncer colorectal? Bien, lo que opino es que sin lugar a dudas va a ser el futuro. Es decir, yo creo que en oncología en general, el tratamiento quirúrgico en particular, y lamentablemente para mí, digamos, va a evolucionar a cada vez ser mucho más restrictivo. Y me explico. Actualmente estamos haciendo tratamientos generales para problemas que deberían tratarse de una forma muy específica. ¿Y por qué no lo hacemos específicamente? Porque hasta ahora no teníamos las herramientas necesarias para conocer el nombre y los 8 apellidos vascos del tumor en concreto, ¿no? Y tratamos de la misma manera un cáncer, en este caso un tumor colorectal izquierdo, lo tratamos de la misma manera, proceda de La Coruña, proceda de Valencia o proceda de Houston, cuando posiblemente los pacientes sean distintos y estos cánceres sean distintos. Y cuando hagamos análisis genéticos previos y análisis donde nos concreten específicamente qué tipo de tumor es y por qué se ha producido en concreto en este paciente, podremos aconsejar un tratamiento, digamos, específico y dirigido al paciente en cuestión, que podría ser cirugía en su caso, seguramente durante mucho tiempo, pero posiblemente a largo plazo o a medio plazo la inmunoterapia tenga mucho que decir, muchísimo que decir. Ya he comentado previamente que no deberíamos tratar ni incluso quirúrgicamente igual a los pacientes que tienen un oncogen RAS mutado y no mutado. Sin embargo, en la práctica clínica esto no se hace. No se hace estudios de gen mutado a todos los pacientes de cáncer de colon. Para que os hagáis una idea, en un servicio como el mío operamos al año más de 200 pacientes de cáncer de colon. 200. Eso es muchísimo, ¿no? No se hace estudios genéticos a todos. Quizá en un futuro sí. Y algunos de esos pacientes con tumores pequeños a lo mejor pueden tratarse de una manera que no sea tan agresiva como la cirugía. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Bueno, yo si no se anima a nadie, tengo otra pequeña curiosidad. Aunque seas cirujano, de verdad, me voy a poner en el trayecto previo del paciente a la entrada al quirófano, ¿no? Y era preguntarte acerca de si ya está bien establecido, que yo creo que sí, pero bueno, por comentar un poco el tema de la prevención con vacunas sobre enfermedades que una vez que reciban estos pacientes la quimioterapia, pues pueden ser prevenibles mediante vacunación, ¿no? Yo creo que los protocolos han avanzado mucho y posiblemente ahí también se evitan algunas complicaciones futuras infecciosas de pacientes a los que se le ha hecho un esfuerzo terapéutico tremendo y luego por alguna cuestión infecciosa que pudiera haberse previsto, pues tenemos un resultado negativo o fatal incluso, ¿no? Entonces, yo no sé si el tratamiento, como son multidisciplinares, yo creo que en eso se ha avanzado, pero no sé si en tu impresión o lo que tenéis los cirujanos la impresión, si muchos pacientes llegan a lo mejor a una quimioterapia o a un tratamiento de cirugía de quimioterapia faltos a lo mejor de un estudio y de una inmunización previa. Bueno, vamos a ver. He comentado que en los años 80 el único tratamiento, en este caso de las metástasis hepáticas, era la resección quirúrgica y poco más. Hoy en día no he comentado ni siquiera todas las posibilidades terapéuticas que hay en un paciente como son los de metástasis hepáticas. Pero lo que sí que está claro es que cualquier decisión terapéutica la tomamos entre diferentes especialistas para la mejor seguridad y la mejor supervivencia del paciente. Y en este sentido, yo creo que esos programas que estás comentando de vacunación no están plenamente garantizados en la población en general. Si bien en los pacientes con quimioterapia previa, donde existen factores de riesgo que pueden hacer necesaria esa vacunación, sí se tienen en cuenta. Sí, tampoco tengo yo los números porque no es mi campo de actuación, pero yo creo que este tipo de actuaciones, como estabas comentando, son cada día más
no solamente más posibles, sino más obligatorias. Y en cuanto al tema de las infecciones, la mayoría de las infecciones que se producen en los casos de cirugía hepática o de cirugía colorectal no son debido a factores previos, son debido a factores posteriores, es decir, o bien a complicaciones de infecciones de heridas quirúrgicas o accesos intraabdominales que se producen fundamentalmente por la aparición de fístulas o discencias en el caso de la intervención del cáncer de colon. Una intervención, en cambio, de metástasis hepáticas independiente difícilmente va a tener complicaciones pulmonares, salvo las atelectasias que pueden aparecer en el posoperatorio por una cirugía, digamos, del compartimento supramesocólico que está muy cerca del diafragma y que el paciente tiende a no mover la caja torácica porque le podría molestar, y que hoy en día con las anestesias epidurales que se colocan a todo y con un control analgésico mejor, hacen que movamos al paciente antes, que se levante incluso el mismo día, que coma y que haga una ingesta adecuada ya desde el primer día posoperatorio, cuando antes a lo mejor estaba una semana sin comer y postrado en la UCI. Y hoy en día lo que queremos es que no tenga sondas, que se levante, que se haya preparado y que, lo mismo que las vacunas que comentabas, que previamente a la intervención tenga una correcta nutrición, una corrección de la hipoproteinemia en el caso que lo tenga, que tenga una fisioterapia respiratoria, o incluso en algunos centros se hace deporte para mejorar a los pacientes que tienen carcinomas. Y esto es digno de alabar. No todos los hospitales disponen de eso, evidentemente, porque requiere no solamente el apoyo político, económico, sanitario, sino que depende también de los recursos humanos necesarios para hacerlo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cuando uno va bien vestido, es decir, con todas las terapéuticas disponibles, el resultado va a ser mejor y va a ir a por todas. Muy bien la comparación. Bueno, muy bien. Entonces, no sé qué hora es, porque estamos... Creo que deberíamos, sí, creo que... Podríamos ir cerrando, si os parece bien, sí. Y despidiéndonos. Bueno, yo quería despedirme de todos, por supuesto, y anunciando que el próximo año, lo hemos hablado con Rosa, si quieres ahora algo añades, el próximo año tenemos la intención de continuar haciendo este ciclo de conferencias, que sería el tercer año, el segundo ya más importante, más organizado. Y bueno, lo que queríamos era que se afianzara este modo de proceder para la formación, pues de una manera ya perpetua, independientemente de que yo sea el vicepresidente o de que esta Junta actualmente que lo ha impulsado esté aquí, o que Rosa, pues que yo me gustaría que siguiera siempre, pero seguramente también, pues como yo, tendrás que en algún día pasarle a otro, ¿no? La vicepresidencia. Entonces, bueno, el interés nuestro era construir una plataforma donde pudiéramos hablar de estos temas, donde diéramos relevancia a los ponentes, donde conectáramos las dos instituciones, y yo creo que no nos ha ido mal y nos gustaría pues poder repetir, ¿no? Esto es, y nada, despedirme, agradecerte, por supuesto, Antonio Compañ, tu participación, que ha sido un colofón extraordinario al ciclo de este año. Y nada más, despedirnos. Rosa, si quieres, te dejo a ti la palabra para decir la última palabra y cerrar. Porque la última palabra da un poco de... Bueno, de este año. Bien, repetir tus palabras, es decir, realmente la colaboración entre las dos instituciones viene de lejos, es decir, no es ahora, incluso de las juntas anteriores. Entonces, la idea es dinamizar, darle vida y sobre todo que cumplir una función social, ¿no? Este tipo, como ha comentado muy bien Germán, este tipo de actividades que sirvan pues, para mejorar, como en el caso paradigmático de hoy, en la excelente, conferencia de Antonio, ¿no? Estructurada, didáctica, clara, actualizada, es decir, y bueno, creemos que eso es lo fundamental, ¿eh? Es decir también que en esto, digamos, bueno, Germán y yo, pues encabezamos, es decir, somos a los que se nos ve, pero en el caso concreto de la academia, aparte de por supuesto, la propia Junta
la Junta de Gobierno y la presidenta, que ha estado ahí apoyando, pues los académicos numerarios pues han estado ayudando, por ejemplo, pues en las conferencias. Yo hablaba con el doctor Moya o con el doctor Caturla o con el doctor Medrano, ¿qué podíamos hacer? Es decir, que yo creo que ha sido un trabajo colaborativo, a nuestro entender, pues no sé, muy positivo. Y muchísimas gracias y emplazaros a los que nos estáis oyendo y a los que vendrán, naturalmente, a la próxima edición, que esperemos que sea tan interesante como esta, al menos. Muchísimas gracias y Antonio, muchas gracias otra vez. Gracias. Y Germán, ha sido un placer tenerte de partner en este, porque, bueno, pues en fin, ya te lo he dicho de forma privada, o sea que muchísimas gracias a todos, sobre todo a todos los que que nos habéis seguido y decir eso, que estamos muy contentos con la actividad y que pensamos continuar. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos. Muy buenas tardes a todos. Adiós. Adiós.